Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente esta semana en nuestra tarde de conversatorios. Esta semana vamos a hablar de un tema muy importante. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las mujeres antes, durante y tras el proceso de independencia. Es por eso que el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Quisiera comenzar presentándola. Ella es María Clara Quirós. Ella es directora del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. ¿Cómo estás, María Clara? Hola, buenas tardes para todos y todas. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí el día de hoy. También contamos con el equipo de museo. El día de hoy nos acompaña Nicolás Riascos. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Daniela y hola a todos nuestros espectadores. Muy bien, muchas gracias eh, por la invitación que ya es cotidiana. Ya es de todas las semanas. Y también Ah, contamos con la presencia de Iván Quintero. ¿Cómo estás, Iván? Hola, bien, muchas gracias. Un nuevo día de conversatorios. Finalmente, también nos acompaña el día de hoy Ingrid Frederick, museóloga del Museo de la Universidad del Rosario. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y pues su servidora, Daniela Ramírez. Bueno, queremos comenzar con un periodo muy importante que es antes de la independencia. Entonces, Nicolás, ¿qué nos puedes contar sobre las mujeres en aquella época? bueno, pues primero que nada hay que mencionar que durante el periodo colonial y postcolonia habían ciertas condiciones sociales propias de una organización pues que no tenía en cuenta a muchos componentes sociales, es decir, había una estratificación por castas, había una estratificación entre hombres y mujeres, y habían cosas que los hombres podían hacer y habían cosas que las mujeres no podían hacer. Sin embargo, pues es muy interesante ver que una de las primeras rebeliones y algo que mucha gente toma como un previo de la independencia, que fue el movimiento comunero, tiene sus orígenes precisamente en las acciones de un grupo de personas en una región, en un municipio de lo que hoy conocemos como Santander, que era Socorro, en el que pues entre ellas destaca una mujer, que es Manuela Beltrán. Lamentablemente sucede algo con nuestra historia, y es que pues muchos nombres se han ido borrando, se han ido desapareciendo. Nadie en algún momento le interesó realmente eh, ahondar un poco más en la vida de esta heroína del movimiento comunero, y por eso es que los datos biográficos que se tienen son muy pocos de ella. Se sabe que era una mujer mayor, era una mujer que ya circundaba pues ya circundaba la edad de 50 años más o menos. Se supone que nació en Socorro, pero algunos dicen que nació en Mogotes, que es una población cercana. Lo cierto es que pues esta mujer inicia y pasa a la historia porque es la que arranca el edicto real, en donde había un aumento de impuestos. La gente en aquel entonces tenía que financiar un impuesto que era el de la Armada de Barlovento, que era una guerra que estaba librando España, pero que nada tenía que ver con América. Y pues la condición financiera de la mayoría de las personas que pues eran básicamente campesinos no era la mejor. Entonces, también existe otro personaje que es Gutiérrez de Piñeres, que los comuneros van a, pues que va a ser importante en el sentido de que es la figura antagónica a los comuneros, por cuanto va a ser el cobrador de impuestos y un cobrador que según parece es injusto. Entonces esta mujer se arma de valor, arranca el edicto real, da una proclama que es la proclama que va a trascender en el tiempo, la de muerte a los tiranos, viva el rey, abajo el mal gobierno, porque hay algo que decir, y es que propiamente los comuneros no querían la independencia, ¿no? Pero desde ese mismo momento ya podemos ver cómo las mujeres van a aparecer en nuestro proceso de independencia y cómo van a ser importantes en los procesos revolucionarios, no solamente del país, sino del continente entero. Claro, de hecho esto que dice Nicolás es muy importante porque precisamente los nombres de las mujeres en sí durante este proceso, previo, durante y tras el proceso de independencia, se desdibujan un poco de la historia.
Y es por eso que yo quiero hablar de una mujer que considero también es muy importante, que es Manuela Sáenz de Santa María. A ella ya la vamos a ver posicionándola más o menos sobre 1810, que va a ser este proceso del 20 de julio, que también no solo se va a dar en Santa Fe, Bogotá, sino que se empieza a dar en las distintas regiones. Manuela Sáenz de Santa María es muy importante, puesto que ella era una mujer muy culta. Ella era políglota, hablaba distintos idiomas, de hecho, ella también, como Nariño, pues no tradujo los derechos del hombre, pero ella hacía algunas traducciones del francés al español, se los leía a sus hijos, pero no solo se los leía a sus hijos. Ella comienza a crear algo que se llama las tertulias del buen gusto. En estas tertulias se empezaban a reunir los distintos hombres que participan en el 20 de julio de 1810, participan Caldas, Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano, hasta el mismo Mutis llega a ir a estas tertulias. Pero acá pasa algo muy importante y es que, por ejemplo, cuando vemos las tertulias que, por ejemplo, hacía Nariño, aquí solo veíamos que estaban los hombres y que estas tertulias también empiezan a ser un poco distintas. ¿En qué sentido? Las tertulias antes se reunían solo los hombres para discutir temas políticos, sociales, económicos, de cultura, entre otros, y las mujeres estaban en otros salones haciendo otras actividades. En estas tertulias que empieza esta señora, comienza como que a desdibujarse también eso, esa división que había entre hombres y mujeres de lo que se podía hablar y de lo que no. Acá las mujeres también comienzan a jugar un papel muy importante, porque acá también no solo llegan algunas mujeres de sociedad, sino que, por ejemplo, también llegan estas esposas de estos hombres a ser parte de las tertulias. Ellas también comienzan a opinar sobre política, sobre lo que estaba pasando en Santa Fe de Bogotá, y de hecho en estas tertulias, digamos que también empiezan a nacer esas pequeñas llamas de lo que va a pasar el 20 de julio de 1810. Algo muy importante es que el esposo de esta señora, de María Manuela Sáenz de Santa María, él era abogado de la Real Audiencia, y su padre pues era quien dirigía la Real Audiencia para aquella época. Y no obstante, su esposo apoyó muchísimo lo que ella hacía. Digamos que también le gustaba mucho que ella pudiera hacer como digamos, accionar político, que se reuniera, que discutieran los distintos temas que interesaban para el momento. Ella también era muy importante, pues porque de sus padres hereda una biblioteca muy importante, que es una biblioteca de historia natural, dentro de la cual pues también vienen algunos intelectuales, no solo de la Nueva Granada, sino que vienen de otras partes a revisar esta biblioteca. Dentro de ellos está Humboldt, que también viene a hacer como revisión de estos documentos. Es por eso que Manuela Sáenz de Santa María es muy importante, porque digamos que también abre ese espacio para que las mujeres puedan expresarse y decir un montón de cosas y hacer un montón de cosas que antes de pronto no se podían. Asimismo vamos a ver otra mujer muy importante, que es Magdalena Ortega de Nariño. Yo siento que esta mujer sí que ha sido muy desdibujada en la historia, en el sentido de que, de hecho, si ustedes quieren buscarla en Google, ustedes colocan Magdalena Ortega de Nariño y usualmente lo que aparece de información sobre ella es una polémica que ha existido a lo largo del tiempo sobre un retrato que hay de ella. Pero desdibujan, gracias a esa polémica un poco también de los medios, se desdibuja un poco lo que ella hizo durante la estadía de Nariño en la cárcel, porque digamos que ella sufre mucho cuando su esposo es recluido, cuando su esposo tiene que huir, tiene que esconderse, puesto que le quitan los bienes, entonces ella ya no tiene dónde vivir, no tiene dónde dejar a sus hijos, entonces ella empieza a hacer como distintas cosas para recoger recursos, para tener recursos para sustentarse acá, y también enviarle recursos a Nariño cuando él empieza a escapar. Acá también vemos como esos papeles de las mujeres que eran las esposas, las viudas, las hijas, y me gustaría que María Clara nos hablara también un poco de eso. Listo. Entonces, bueno, yo les voy a hablar de una información que recogimos en el archivo histórico para 2016, que se estaba conmemorando el bicentenario de la Reconquista, del momento histórico en que Fernando VII vuelve al poder, o los reyes pues vuelven al poder, sale Napoleón, sale como esa invasión napoleónica de España, y España decide reconquistar las colonias que había perdido. Ese fue un movimiento pues muy violento, donde llegaron a supuestamente restaurar la monarquía. Eso era lo que se estaba conmemorando para ese momento, para el 2016. Entonces, en el archivo histórico decidimos hacer una exposición y recoger una información
sobre mujeres en la independencia, pero sobre un aspecto muy particular de las mujeres en la independencia y fue los castigos que sufrieron, porque digamos que la reconquista y la violencia que se ejerció fue sobre hombres y mujeres. Todos sabemos que un montón de personas fueron fusiladas por traición al rey, por participar de las tertulias o por participar de cualquiera de esos movimientos intelectuales, o si los ejércitos pues se descubrían, pues también eran tratados con muchísima crueldad. Entonces decidimos hacerlo sobre eso. Yo les voy a poner por el chat el link. Esa exposición en este momento ya está en línea. En el sitio de exposiciones del Archivo Histórico se las voy a poner por el chat. ¿Puedo? Sí. Es que no hay chat, no hay chat No hay porque chat. hemos tenido Sorry. algunos, pero no, si quieres, nos mandas el link y nosotros podemos compartir pantalla y lo vamos mostrando si quieres, o tú misma, mientras vas hablando. Bueno, no, porque no quisiera como detenerme en los casos, sino, pero bueno, la dirección para quien esté interesado es exposicionesarchivo.urrosario.edu.co. Ahí lo estamos Bien, viendo ya en pantalla. ¿sí? Sí. Vale, se llamaba Valentía y Castigo. Entonces, bueno, estas son historias de mujeres como entre 1813 y 1819. Como generalidades, digamos que lo primero que hay que decir es que es una participación y un castigo es diferente, o sea, siempre es diferente. Entonces, la participación de las mujeres fue muy diferente, o sea, no siempre fueron enfermeras, no siempre fueron vivanderas, no siempre hicieron contrainteligencia. Entonces, ya ahí les mencioné varias, pero entonces, hacían contrainteligencia. Entonces, hay casos de mujeres que aprovechaban tener una tienda, estar atendiendo su tienda en algún pueblo y estaban oyendo y entonces como que transmitían información al ejército patriota. O entraban a la cárcel a hacer alguna visita y entregaban información. Las vivanderas eran mujeres que les cocinaban y que los aprovisionaban, había enfermeras. Las mujeres ricas, como esta señora Manuela Sanz de Santa María, creo, no sé si ella precisamente participó de esto, pero mujeres con recursos apoyaron pues la causa patriota con dinero. Otras mujeres simplemente guardaron secretos y fueron castigadas por eso, entonces nunca confesaron lo que sabían de los ejércitos patriotas. Hubo contrainteligencia, hubo soldaderas, que son mujeres que se vistieron de hombres y combatieron en los ejércitos. Y hay otra, por ejemplo, de una mujer que le borda en oro una chaqueta a Simón Bolívar, como un abrigo, una casaca a Simón Bolívar y se la borda pues con hilos de oro. También es interesante y como para tener en cuenta, para pensar cuando vayamos a hablar de esto y a reflexionar sobre esto, y es que no todas vivían en Bogotá, o sea, no todo es en el centro. Esa campaña de independencia fue por todo el país. Acuérdense que aquí a Bogotá llegan y siguen hacia el sur a liberar Pasto, que fue como el último bastión realista, Popayán y Pasto, pero hay, por ejemplo, casos en Tumaco o en el Casanare. Acuérdense que el ejército se desplaza al Casanare y allá es donde arranca ese último movimiento del ejército. Entonces, estas mujeres, hay casos en Bogotá, en Cúcuta, en Cajicá, en Cogua, que es un pueblo pues por aquí, en Santander, en Tumaco, como les digo, en Charalá, en Mariquita, bueno, un montón de sitios. Lo último entonces es lo de los castigos. Los castigos hubo también un poco de todo, entonces hubo fusilamientos, que es el caso de la Pola, que yo creo que lo de la Pola la fusilan por su participación como tan directa con el ejército patriota, porque a las otras, por ejemplo, pasó mucho que las desterraron, que les confiscaron los bienes, digamos que esos eran los más suaves, pero a las mujeres con una participación muy decidida sí las castigaban como mucho, con mucha más severidad. Entonces hubo torturas, también fusilamientos, a una la decapitaron,
las dejaban en la ruina. Además, yo creo en esto, de eso no se habla mucho como en documentos históricos, pero yo además creo que quedaban medio execradas y pues como con una impronta en el nombre muy, muy grave que no les permitía como retomar su vida. Si por alguna razón la hubieran podido retomar, pues era medio imposible por, por la mala fama pues con la que quedaban. Yo creo que este es un tema, pues como ha dicho Daniela varias veces, medio olvidado, tratado y las veces que se ha mirado como con unas gafas de muchísimo machismo. Entonces, como que con esos ojos lo que se ha dicho es que, no sé, que eran mujeres muy abnegadas, muy sumisas, que lo hacían por amor, como si no tuvieran agencia política. Y yo creo que las mujeres desde esa época tenían agencia política, una distinta de lo de los hombres, pero también tenían como intereses muy concretos en el momento histórico. Ahorita estaba pues preparándome para esto, oyendo una conferencia de un profesor de la Universidad de France, y él decía que en realidad la pregunta por ser mujer o por ser hombre, y yo creo que eso aplica pues como para todos los grupos, no debería ser el punto de partida, sino el punto de llegada. Entonces, yo creo que más que preguntarnos por la mujer como quiénes eran las mujeres en la independencia o qué hicieron, es preguntarse como, y que la búsqueda nos lleve es hacia allá, a construir qué era ser una mujer en la independencia. Durante la independencia o durante el siglo XIX o en la época que queramos, porque creo que pues todo está por hacer y por rehacer y releer. Y ya, sigue Daniela. Gracias, María Clara. Pues bueno, tú nos mencionabas a una mujer muy importante que a ella la fusilan por ser tan partícipe con el ejército patriota. Entonces quisiera que Nicolás nos hablara un poco de esta mujer, de Policarpa. Pero antes, yo sí quisiera agradecerle a María Clara por lo que ha dicho. Creo que sí es muy pertinente ese tipo de investigaciones, precisamente por el hecho de que, y me queda mal a mí decirlo porque soy hombre, pero somos los hombres los que hemos tratado de contar la historia que no nos corresponde contar a nosotros en muchos casos. No, Entonces, pero también la han hecho mujeres que al final tenemos tan internalizado el machismo y el patriarcado, entonces no es, el problema no son los hombres, el problema es como lo que hay por encima de todos nosotros, ajá, en lo que estamos metidos todos. Perdón, sí, sigue. sí, tienes toda la razón. Entonces, pues la Pola, yo creo que es una de las mujeres que más llegamos a conocer junto a Manuelita Sáenz, precisamente porque se vuelven íconos de la historia y se vuelven íconos de un tiempo. Entonces, eh, pues básicamente la Pola se vuelve como la heroína a la que todos los colombianos reconocemos de una u otra manera, aun cuando pues hay mujeres que en su proceso, pues en sus luchas, pues no son tan reconocidas, hicieron cosas semejantes. La Pola era una espía, entonces ella lo que hacía básicamente era meterse a las casas de los españoles, ella era costurera, aprovechando su condición de costurera, robar la información para pasársela a los ejércitos realistas. Ella nació en Guaduas, era hija de una familia muy numerosa que quedó reducida después de una de las tantas epidemias que hubieron pues en el territorio nacional, en la capital, y pues ella tiene la particularidad que sabe leer y escribir, y eso también es muy importante, porque pues si bien ya lo hemos dicho varias veces en este espacio, las personas que sabían leer y escribir en aquel entonces eran una minoría que estaba más que todo incrustada en unas élites intelectuales que también eran unas élites de consanguinidad. Pero pues que una mujer pudiera aprender a leer y escribir y que no necesariamente perteneciera a estos círculos de grandes letrados,
pues ya le daba ciertos beneficios sobre el resto de la población. Entonces, ella se metía a las casas, robaba la información, leía, escuchaba tras las paredes lo que hablaban estas personas y todo eso lo pasaba por documentos escritos al ejército que se estaba conformando en los llanos. Después de lo que nos cuenta María Clara, que fue la pacificación, mucha gente que pertenecía a los ejércitos patriotas tuvieron que ir hacia los llanos porque era el único lugar seguro en términos geográficos. Primero, porque el calor del llano no todo el mundo se lo aguanta. Segundo, porque la vastedad de tierra era muy grande. Y tercero, porque por el sur estaban entrando españoles, por Antioquia ya también estaban entrando, por Cartagena, pues el asedio de Cartagena que duró mucho tiempo, por Venezuela también. Entonces, los llanos se vuelven como una tierra, pues una tierra que beneficia la clandestinidad en ciertos puntos. Y en ese sentido, Santander, que es el que va a comandar estas tropas, empieza a organizar ahí un ejército y le va llegando la información. En una de esas informaciones, pues el ejército español logra capturar los documentos. El documento parece ser una lista en donde hay varios patriotas implicados, de personas que estaban colaborando con la causa dentro de Santa Fe. Los arrestan y los llevan a varias cárceles, entre ellas pues el Colegio del Rosario, que la habían vuelto cárcel, y pues ahí termina sus últimos días de vida Policarpa Salabarrieta, una mujer que era muy joven, una mujer que según algunos historiadores no había alcanzado los 17 años de edad, y pues que termina muriendo en 1817 fusilada en la plaza pública. Junto a otros hombres. Luego de eso, pues ya se inventan un montón de mitos que pues ya son más que todo parte del imaginario colectivo, como por ejemplo lo que cuenta José Liario López en sus memorias, que muere con su amante, pero pues no hay realmente, aparte de ese testimonio, nada más que nos diga que la Pola era amante de Sabaraín. Pues es decir, un montón de imaginarios, que eso también es importante decirlo, y es que la historia de la independencia muchas veces es una historia a base de imaginarios, a base de lo que nos han contado generación tras generación, y pues que hemos magnificado y hemos magnificado en algunos puntos y en otras partes hemos tratado de reducir, como por ejemplo la participación de las Juanas, que es otra, pues son mujeres que nunca vamos a saber sus nombres, o los que se saben pues son muy pocos. Son mujeres que estuvieron detrás del ejército patriota tratando de socorrerlos, que en algunos momentos se vuelven soldados para tratar de defender pues la libertad en la que ellas también creen, y pues que sus nombres son las Juanas. Nunca se va a saber con exactitud quiénes eran, sino que son un conglomerado de mujeres que acompañaban a ambos ejércitos, que eso también hay que decirlo. Hay Juanas realistas como hay Juanas que apoyaban al ejército libertador. Entonces, ya Dan, creo que eso sería. Gracias, Nicolás. De hecho, retomando un punto muy importante que María Clara nos hablaba, que se creía pues que, claro, las mujeres no podían tener esa agencia política, que sí la estaban teniendo, que no era solo a base de sus esposos, de sus compañeros. De hecho, esto se demuestra, por ejemplo, que ellas sí eran capaces de hacer todo lo que lograron. Les doy un caso concreto, por ejemplo, María Tadea de Lozano, que era la esposa y la sobrina de Jorge Tadeo. Tras morir Jorge Tadeo fusilado en 1816, parte de lo que nos contaba María Clara es que ellas sufrían, digamos, también en el sentido de que las despojaban de todo lo que habían formado con sus parejas. Digamos que en el caso de María Tadea, no es que pase lo contrario. Tras el fusilamiento de Jorge Tadeo, a ella le quitan todas las posesiones, pero ella es muy ávida porque ella es de las pocas mujeres que para la época son capaces de recuperar ese sustento económico, son capaces de recuperar sus bienes materiales, porque ella apela a que todos los bienes que le quitan de Jorge Tadeo no eran todos de él, eran que se habían construido en conjunto, que se habían construido durante el matrimonio, y habían muchos bienes que Jorge Tadeo había dejado a nombre de ella. Gracias a que ella también recupera parte de este capital económico y material, ella lo que hace es que comienza también a aportar a lo que va a ser el proceso de independencia hacia 1819, porque ella no solo aporta económicamente, sino que también
literalmente va y entrega a sus hijos para que apoyen este proceso. Entonces eso también es supremamente importante. Y otra mujer que considero también es muy importante, pues si bien todas lo son, claramente no podemos hablarles de todas estas mujeres, que pues si bien también en este caso las estaríamos desdibujando porque no las estamos mencionando, pero igual son muy importantes. Yo quiero hablarles de María Concepción Loperena. Este caso es muy particular porque ella era, digamos, realista. ¿En qué sentido? Sus padres eran españoles, pero ella había nacido acá en Valle de Upar, hoy en día pues conocido como Valle de Upar. Ella también se casa con un español. Entonces también, sí, es como muy curioso esto, ¿no? Hija de españoles, llega y se casa con un español, tiene una serie de hijos, tiene aproximadamente 8 hijos, una familia bastante numerosa. Y algo muy curioso es que tras la muerte de su esposo, ella comienza a apoyar la causa patriota. ¿Ella qué hace? Ella decide destinar parte de sus bienes para apoyar esta causa. De hecho, es gracias a ella que en Valledupar hacia 1813 se logra la independencia. Es ella quien comparte de su ejército, de sus caballos, logra como que todo este proceso y hace, de hecho, firmar un acta literalmente de independencia en el Valledupar. Esta mujer es supremamente importante, porque además también hace un acto, digamos, un poco revolucionario. ¿En qué sentido? En sus casas, en una de sus casas tenía un retrato del rey. Ella bota el cuadro del rey y lo quema. Y además de esto, ella ese mismo día, tras la firma de esta independencia del Valle de Upar, ella también lo que hace es que libera a todos los esclavos que tenía en sus haciendas. Y por esto ella comienza a ser también muy perseguida, no solo pues por este acto revolucionario tan importante, porque de hecho ella es, junto a otras mujeres en Valledupar, quien lidera este proceso allí. Ella comienza a ser muy perseguida por su apoyo a la causa patriota, por hacer todo lo que hizo en Valledupar. Y digamos que también, gracias a que ella libera a todos estos esclavos de sus haciendas, varios de ellos la acompañan a ella posteriormente, porque allá tratan de matarla y capturarla un montón de veces, y son esos mismos esclavos que ella libera, que la acompañan a batallar y a defenderla para que a ella no la apresen ni la fusilen. Y es también aquí, digamos que ella también sufre un poco de estas consecuencias de las que nos hablaba María Clara, y es que ella pierde también, a ella le quitan todos sus bienes, ella pierde todos sus bienes en estos procesos. No obstante, cuando ya pasamos todo este proceso de independencia, que ya estamos ya con Bolívar en la presidencia y Santander como vicepresidente, esta mujer también viene a ser muy importante junto a otras mujeres. ¿En qué sentido? Ya liberamos pues todo este proceso de independencia, que en realidad ya digamos que España se está marchando de acá, ya no son los españoles quienes tienen poder sobre la Nueva Granada, sino que son los mismos criollos. Es muy importante porque ella, junto con Santander, con las reformas educativas que comienzan a surgir tras todo este proceso, en este proceso ella monta un colegio en Valledupar. Ella comienza con un colegio de instrucción para las mujeres. Este proceso también es muy importante porque esto comienza a darse como una idea de proyecto nacional. Entonces, no solo es en Valledupar, sino que comienza a darse como todo este proyecto de educación, no solo para los hombres, sino también para las mujeres. Eso también es muy importante porque, pues, si bien Santander tiene mucho que ver allí. Entonces, me gustaría que Ingrid nos hablara un poco también de este proceso de educación. Ingrid. Hola Daniela, gracias. Yo quería comentarles también me pareció muy importante algunos de sobre todo esa intervención, hablando de las tertulias, un poco hablando, preguntándonos cuál es el rol también de la mujer ahí en la independencia, y esas preguntas que nos hace también María Clara sobre el tema. Y es que el rol de la mujer, de pronto, además de ser parte del activismo o de la política en sí, era propiciar esos espacios, y en algunos casos, como en la tertulia del buen gusto, también propiciaron más ese activismo pues intelectual, propiciar esos espacios, tener esos encuentros. Y yo me pregunto desde el Rosario, digamos, cuál pudo haber sido ese efecto en cuando hablamos de los rosaristas, por ejemplo, hablamos siempre de los egresados, pero ¿qué pasaba con los docentes, digamos? ¿Pero qué pasaba con sus esposas, sus familiares? Entonces, quería mencionarles el caso, por ejemplo, de Josefa Acevedo y Gómez,
que fue escritora. Esperen, les muestro acá, no sé si puedo mostrar una presentación. Compartir pantalla. A ver. Sale acá, listo. De Josefa Acevedo y Gómez, que tuvo en su familia, también venía de unos orígenes muy nobles, con una familia muy acomodada, que había recibido una buena educación y se convirtió en la primera mujer escritora civil y con una producción enorme, pero fue hija de José Acevedo y Gómez, tuvo en su familia muchos rosaristas, entonces yo creo que es un tema que hay que explorar, del cual pues no hay mucho aún, pero cuál pudo haber sido el efecto del rosario, si bien el rosario siempre nos hemos, sabemos o somos muy conscientes de el tema que era exclusivo a los hombres, a los varones, pero cómo pudo el conocimiento que se estaba dando en el rosario también influir en las mujeres. Eso me parece que es un tema importante. Escribió muchísimo desde biografías de su papá, por ejemplo, Prócer, que fue tribuno del pueblo, recuerdos nacionales, desde también relacionados a esta idea del patriotismo, tenían una muy fuerte sobre la caridad cristiana. Y bueno, es interesante ver, este es un caso de una mujer que pues, como se ha identificado, ha tenido pues una relación con los rosaristas desde muchos ámbitos en su familia, entonces me parecería interesante algo para seguir explorando. Pero entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? Y yo me preguntaba, este es un retrato de su padre, José Acevedo y Gómez, el tribuno del pueblo, es una obra que estaba en el Museo de la Independencia. Esta soy yo restaurándolo hace 10 años, en el 2010, cuando se conmemoraba el bicentenario, en ese momento del 2010. Entonces hubo toda una cantidad de, ustedes lo recuerdan como seguramente también, una cantidad de actos conmemorativos relacionados con nuestros héroes de independencia, próceres, etcétera. Entonces, como parte de esto, pues se recuperó el patrimonio y esto hace parte de una colección y una colección de Constancio Franco, bueno, de obras que se hicieron de los próceres después en el siglo XIX, para recuperar esta memoria, y la mayoría realmente son hombres. Entonces, hablando de este tema, que creo que ahí sería interesante hacerle esta pregunta a María Clara, donde se ha investigado desde la historia, ya en los años recientes, el tema de la participación en la mujer, cómo hacer para que esos recuerdos también permanezcan y nos apropiemos de ellos como nos hemos ya apropiado de otros personajes, ¿no? ¿Por qué creo yo que nos hemos apropiado más? Pues porque ha permanecido pues un patrimonio cultural también relacionado. O sea, ¿cómo podemos fortalecer eso en obras que no tenemos? Eso es algo que, por eso me pareció interesante mostrarles esto. Y además, también pensando como en esa relación del Rosario, quería presentarles el caso de Rufino Cuervo Barreto, que también fue rector del Rosario, estuvo muy relacionado, también egresado del Rosario. Este es un retrato que tenemos de él en la colección, que ahorita, bueno, lo tenemos catalogado como anónimo, pero pues esta es una obra un dibujo que se le ha reconocido a Espinosa. Entonces, bueno, hay trabajo ahí por investigar, pero también les quería mostrar esto porque él, desde su posición como gobernador también de Cundinamarca, apoya la creación del primer colegio femenino en Bogotá. Entonces, incluso escribe sobre la urbanidad. Entonces ahí, a partir de la independencia, creo que sí se da un cambio muy importante hacia pensar en cómo educar a la mujer ya desde un punto de vista desde el Estado. Entonces, pues les traigo una cita de uno de sus escritos sobre la educación, ¿no? Empieza sobre todo acá diciendo algo muy importante: la educación de las niñas exige hoy
más que en ningún otro tiempo, una atención especialísima, o sea, como realmente le estaba viendo una importancia desde ese momento. Me pareció muy curioso encontrar esta cita en un rosarista, siendo que las mujeres llegaron al rosario de forma tan tardía, pero claro, hay que interpretarlo desde su época, pero realmente se le empieza a dar esa importancia a la educación en la mujer y pues quería terminar mi intervención con esto y agradecerle mucho a María Clara y preguntarle un poco sobre cómo crees, con lo que tú nos contaste, y volviendo a ese tema, si tú crees que sí se ha investigado lo suficiente de las mujeres y de pronto es como, o sea, el problema ha sido en cómo realmente apropiarnos de ese conocimiento y apropiarnos de esos personajes y difundir ese conocimiento. ¿O crees que todavía de todas maneras hay mucho que estudiar sobre el tema? Estás en mute. Ya, ¿me oye? Sí. No, yo creo que pues hay como varias cosas. Yo creo que cada vez, mejor dicho, creo que es una cosa que empieza en nuestra cultura política actual. Entonces, entre menos machistas somos, entre menos racistas, entre menos clasistas, entre menos todo eso, empezamos a tener como intereses auténticos en investigar otras cosas, y si uno no es un investigador, sino un lector o una persona que está interesada en un tema, pero como desde el otro lugar, pues nos interesamos más auténticamente en buscar esa información y por otro lado en investigarla. Entonces sí creo que entre más vayamos cambiando nosotros hoy, pues más va cambiando el campo. Por otro lado, creo que sí hay como unas dificultades historiográficas al respecto. La época de la independencia y sobre todo estas épocas que estamos tocando, que además son épocas de guerra, como de mucha turbulencia, dejan además poca documentación o documentación sobre cosas muy, pues como muy propias de la guerra. Por ejemplo, en el Rosario hay un documentico o dos, una cosa así, de cuando devolvieron el claustro, cuando se lo devuelven al rector. Por eso sabemos que se volvió claustro. O sea, es como la única, pero no hay nada del paso de las personas por la cárcel. En documentos, en la revista sí hay, pero pues la revista se hace 200 años después, 100 años después. Entonces, por otro lado, hay como cierta debilidad documental en eso. Pero supongo que eso, bien buscado y buscado donde es, o sea, alguien que le interese de verdad, seguramente va a encontrar cosas sobre la mujer y eso. Y pues entre más va pasando el tiempo, pues más documentos hay y más fácil es encontrar como los testimonios. Pero sí creo que hay mucho que investigar todavía. De la mujer debe haber muchísimo en el Archivo General de la Nación, en los archivos regionales, en el Archivo de España. Pero sí, entre más inquietos seamos desde el presente con eso, más se van a promover y estimular esas investigaciones y pues que tengan la exigencia de tener otra mirada. Bueno, María Clara, Ingrid, muchas gracias. Nicolás, quería también realizar algunas preguntas. Sí, te quería preguntar, María Clara, tú hablabas de la condena social, ¿no? Es decir, desde tu perspectiva, ¿creías que una de las condiciones más duras que debían de afrontar estas mujeres era precisamente pues que se les asociara de forma negativa al proceso? ¿Tú crees que alguna de estas mujeres alcanzó a volver a tener su honra limpia después de la llegada de Bolívar, o de forma definitiva quedaron pugnadas socialmente, por decirlo de alguna manera? Pues yo creo que eso sobre todo cambió mucho entre las regiones. Había regiones más conservadoras que otras, unas más patriotas que otras. Entonces, pues no sé, hacia el sur sería muy difícil. Aquí en Bogotá normalmente las cosas son un poco más fáciles en términos de conquista de derechos. Pero, por ejemplo, ustedes que mencionaban a Magdalena Ortega, una de las hijas de Magdalena Ortega tuvo un contrato con el Rosario vendiendo comida.
pues como siendo el proveedor de la alimentación de los estudiantes. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Por un lado, seguramente sí perdió mucho de su plata y de su capital económico, pero como que no perdió el capital social, o sea, de alguna manera sí pudo rehacer su vida, sí, trabajar en un momento en que las mujeres no, pues no es que no quisieran trabajar, pero no estaban muy llamadas como a un trabajo lucrativo y a tener que conseguir plata, o sea, como verse en eso, pero de alguna manera consiguió el trabajo. Yo creo que una mujer como muy postrada socialmente ni siquiera le dan trabajo. Creería yo, no, pues no tengo como, pero por ejemplo está ese caso de una mujer que sí pierde como capital económico, pero gracias al capital social que tiene y que seguramente aquí en Bogotá las personas relacionadas con los patriotas tenían mejor reputación, pues sí podía conseguir trabajo. Lo que es que hay mujeres que las mandaron a pueblos pues como muy lejos de los centros, entonces no sé cómo sería, no sé si se tuvieron que cambiar el nombre, no sé si volvían y se tenían que volver a casar como para poder sobrevivir. Ahí no sabría muy bien qué decirles. Además de todo, el gobierno, Simón Bolívar después hizo una ley de entregarle a esas viudas o a esos huérfanos unos dineros, como hacer unas indemnizaciones por esos daños. Pero con eso, por ejemplo, tampoco sé qué pasó. En el tema también de la educación, se daba prioridad a los huérfanos, a dar unas becas a las niñas de pueblos como Guaduas, se mencionaba, se encontró en un documento que se revisó para la exposición del Bicentenario. Se halló que había una prioridad en dar estas becas a niñas huérfanas y hijas de hombres que hayan luchado en los procesos de la independencia, ¿no? Y también otra de las mujeres que aparece en esas propuestas de menú es Mercedes Nariño, también, y firmado ella misma. Yo creo que es algo muy significativo encontrar esos documentos donde pues por primera vez tienen el derecho incluso de firmar, que aparezca Claro. su propia firma, porque en otros casos son los esposos que también en nombre de ellas hacen esa propuesta y firman por ellas. Cuando firmaban solas era porque no tenían efectivamente, habían quedado viudas o no tenían quien más las representara, ¿no? De Mercedes Nariño era que yo estaba hablando. Es de una hija de Era Antonio Nariño y Magdalena Ortega. Sí, es de ella. Bueno, Ingrid, María Clara, muchas gracias. No sé si quisieran hacer algún otro comentario, Nicolás. Yo sigo con la inquietud y les pregunto también para todos ustedes, y entonces, ¿cómo representarlas cuando no tenemos no nos han quedado esas obras, esos retratos o sus objetos o incluso cartas muy pocas? ¿Cómo lo podemos representar? Para mí, yo creo que esa es desde el museo, esa es em, como una inquietud que me surge mucho sobre además de, porque siento que si bien pues la parte de la investigación es como una rama, pero para que las personas se apropien del conocimiento desde, por ejemplo, yendo a una exposición, ¿cómo te puedes apropiar si no tenemos estos objetos? O sea, ¿cómo poder representarlos? Esto es algo... Pero yo creo que eso ya es campo de las representaciones, o sea, de los museos, de los artistas, de los músicos, O porque, cómo hacer que la historia entonces se la apropien esta historia las personas que no son especialistas en estos temas. no, pues ahí sí es como todo, divulgación. Y entre más creativa y más divertida, supongo que tiene mejores efectos. De hecho, espacios como estos también ayudan a visibilizar, por ejemplo, a todas esas personas de las que nunca se hablaron, de las que poco se hablan, de las que han sido desdibujadas. Por ejemplo, María Ortega de Nariño, la esposa de Nariño. Como este tipo de cosas, por ejemplo, lo que nos contaba Nicolás, las Juanas, que si bien no sabemos sus nombres, probablemente no los vayamos a saber nunca,
pero igual es como también hablar de ellas, es mencionarlas, es contar lo que hicieron, por lo que pasaron, lo que lograron. Es como abrir más yo siento que también este tipo de espacios ayudan un montón precisamente a visibilizar a todas estas personas de las cuales pues se tiene muy poco conocimiento. Incluso, pues hay un tema y es que, pues ustedes decían, a medida en que nos vamos volviendo tal vez un poco más conscientes de los privilegios por clase, por raza, por Mm. etnia, por religión, y empezamos a entender que existe el otro, pero que existe el otro no es negativo, sino que es algo que nos ayuda a construirnos. Pues en ese sentido, pues nos vamos apropiando. Nosotros nunca vamos a saber con exactitud el nombre de todas las Juanas, pero sí podemos saber más o menos cómo era su vida antes del proceso de independencia, durante el proceso de independencia, y pues hay que hacer también reflexiones como, bueno, ¿qué tanto cambió la vida de la mujer después de el 7 de agosto de 1819? Aquí ya Ingrid habló de que ya hay mujeres que pueden ingresar a la educación. Sin embargo, pues hay un gran grueso de la población femenina que no van a poder ingresar sino a medida que va avanzando el tiempo. Entonces, creo que eso también es una manera importante de abordar la historia y de ser un poco críticos con nuestro propio pasado, creería yo. De hecho, también habría, por ejemplo, que ver qué mujeres ya podían acceder a la educación, ¿no? Pues porque independientemente pues, de esa conciencia que estaba surgiendo en ese momento, también habría que ver si eran aquellas mujeres, por ejemplo, que aún tenían una posición económica sólida, las que podían acceder a este tipo de lugares. Porque pues una cosa era, por ejemplo, que tú fueras un ejemplo, la hija de la empleada de una persona de sociedad a ser la hija de la persona de sociedad, como por ejemplo si estas personas que no tenían tampoco estos recursos económicos tan altos podían también empezar a acceder a este tipo de educación, porque igual la población también seguía siendo o sea, una muy mínima parte de la población los que podían leer, los que podían, por ejemplo, todavía estar en estas tertulias que aún seguían tras el proceso de independencia. ¿Quiénes eran los que podían ir a hablar de política, de la sociedad, de cultura, de ciencia? Pero Pero algo que sí, seguramente el sistema político se demoró mucho tiempo en abrirse. Pues es que hayan tenido una representación en la independencia porque era una situación como muy extrema, no quiere decir que al otro día salieron a estudiar, a ser presidentas y a votar. Eso se demoró muchos años. El sistema político volvió y se cerró. uh-huh. Incluso, pero algo que sí hay que decir y que tal vez Ingrid lo toca es el hecho de que pues este debate se estuviera dando en estas condiciones y en esta época, ¿no? El debate de la educación, cuando en otras partes del mundo que llamaríamos como más progresistas, más modernas, el debate se tardó un montón de tiempo más, como por ejemplo en Estados Unidos. El hecho de que la primera santa de Colombia sea una profesora y que vivió en el siglo XIX, pues refleja que las mujeres al menos ya empiezan a abrirse un poco espacios con un montón de luchas, pues que sí, porque efectivamente yo sí creo que el espacio se cerró y se cierra constantemente. A veces pareciera que lo intelectual viviera en burbujas y aunque la burbuja estalla, pero inmediatamente se vuelve a crear una burbuja, tal vez un poquito más amplia, pero sigue existiendo la burbuja. De hecho, aún en la actualidad lo podemos ver, o sea, no es como que, sí, claro, ahorita tenemos pues unas democracias, podemos salir a votar, pero digamos que también hay espacios en los cuales todavía como que nos vemos un poco, diría yo, un poco disminuidas en cuestión de lo que decía María Clara en un momento, que es que igual la sociedad sigue siendo machista, claro, estamos siendo conscientes cada vez más, pero igual eso no quita que también Colombia es una sociedad todavía muy machista, en donde pues también nos vemos un poco limitadas en cuestión de accionar político, social, económico. Entonces, digamos que sí, pues el debate se da mucho tiempo después, como que ese sistema político se abre mucho tiempo después, pero como que aún siguen habiendo como unas pequeñas limitaciones en cuanto a la mujer. Uh-huh. Bueno, también me gustaría pues darle paso al público si tienen preguntas, si quieren dar su opinión respecto a esto que estamos hablando, tienen el micrófono abierto, si alguno quisiera hacerle alguna pregunta a nuestras panelistas, si quisieran hacer algún comentario al respecto, pueden habilitar su micrófono. Buenas tardes para todos. Buenas Buenas Mi, tardes. tardes. mi nombre es Iván.
pues creo que soy el fan número uno de estos conversatorios. No me he perdido el primero. Felicitarlos y a los panelistas, a María Clara, Ingrid, muy interesante el tema. Y en cuanto al tema que tocaban hace unos 5 minutos de la difusión, digamos, de lo que han sido las mujeres, o en lo que estamos hablando de la independencia, que cómo hacer para que las visibilizar a esas mujeres que han sido grandes o su papel dentro de la historia nuestra. Por estos días yo me he dado cuenta en los canales regionales, por ejemplo, Telepacífico tiene un programa los viernes que dice, es algo así, se llama como Mujeres que cambiaron el mundo, algo así se llama, pero tiene que ver con el bicentenario. Y en Señal Colombia también están haciendo unos programas de la mujer, creo que son los martes o los miércoles también, solo de ellas. Entonces, a lo que voy es que como que se está refiriendo solo regionalmente y son canales que la gente no ve, ¿sí? No son los canales comerciales, entonces, pero sí creo que se le está empezando a dar una visibilización a las mujeres de esa época. Ahí vi un programa de esos y de las mujeres que ustedes nombraron, ahí las nombran también. Entonces, en cuanto a la difusión, como decía María Clara, sí se necesita hacer. Pienso que lo están haciendo muy, muy local, muy regional. Entonces, pues, por ahí se debe empezar, ¿no? Y no solo hablar en esta época del Bicentenario, ¿no? Se puede que en 5 años se deje el tema ahí o el otro año, puede que el tema quede ahí, toca seguirlo haciendo. Y como han hecho ustedes con estos conversatorios de las minorías, de esos sectores que de pronto no tienen una voz muy, muy dura, muy clara para que los escuchemos. Entonces, sí, la idea es que no quede porque estamos en el mes de la independencia, de que nos demos cuenta de la importancia de que han sido tanto las minorías o las mujeres en su época. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por esta intervención. No sé si de pronto ustedes quisieran comentar algo. Yo quisiera decir algo chiquitico, y es que pues esto sí tiene que, o sea, sí ha venido desde una situación estatal, y pues lógicamente porque es el Estado primeramente quien tiene que rescatar la historia, pero no solamente se tiene que quedar en el Estado, sino que tenemos que ser todos los que de alguna manera u otra reconstruyamos nuestro propio pasado, desde el pasado de nuestros familiares más cercanos en adelante. Así. Y en el momento en que un canal privado trató de hacer trató de hacer una novela o un programa sobre un personaje histórico femenino, le dieron valor en el sentido de que era una mujer que amaba, ¿no? O sea, se llamaba La Pola, Amar la hizo libre. Literalmente decía eso. Y era la historia de cómo La Pola se entregaba a la causa de la independencia porque se quería casar con Alejo Sabaraín, que en la novela se supone era un español. O bueno, era un criollo, pero tenía acento españolete porque eso le daba más emoción a la novela. Y ahí precisamente también está el hecho de Margarita Ortega, y es que recordamos a Margarita Ortega últimamente solamente por el chisme histórico que salió a raíz del cuadro, que se supone ahí tiene la imagen de cierto prócer que no era su esposo. Entonces, pues también refleja mucho cómo precisamente se trata de hacer algo que venda, pero al hacer que venda, pues se sigue repitiendo estos estereotipos, que la idea es empezar a reducir. Lo ideal sería que todos empezáramos a construir esa memoria y empezar a investigar esta historia que finalmente es la historia de todos. Claro que sí, Nicolás. Muchas gracias. ¿Alguno de nuestros participantes, de nuestros visitantes quisiera comentar algo? Recuerden que tienen el micrófono abierto, pueden hacernos preguntas a nuestros panelistas. Bueno, buenas tardes. Yo creo que frente a lo que hablaba Ingrid de cómo representar a las mujeres con tan pocos recursos o objetos que se puedan mostrar o cosas que hayan hecho ellas antes, yo creo que es importante mirar cómo se ha contado la historia y cómo desde el punto en que la estamos viendo nosotros frente a todas las coyunturas que hemos pasado, cómo es que podemos representarlas desde este punto, qué preguntas podemos hacerles, incluso a
cosas hechas por hombres y preguntarlos dónde está la mujer en esos rastros del pasado. Entonces, desde ahí yo creo que podemos empezar a preguntarnos quiénes eran, digamos, en este caso las Juanas, por qué no hay tanta información de eso, y a partir de eso podemos crear más y más representaciones, incluso desde lo actual, para poder dejar como, valga la redundancia, un nuevo rastro de esa historia. Claro que sí, Lady. De hecho, tienes mucha razón. Me parece que también esto es pertinente como a partir de la historia que ya está, cómo podemos también hacer preguntas respecto a lo que estaba pasando con las mujeres en esa época. Yo creo que a partir de eso también podemos darles visibilidad y hablar sobre ellas. Bueno, ¿alguien más de nuestro público quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, Iván, damos paso a nuestras redes sociales. Bueno, antes de dar paso a nuestras redes sociales, los invito, están muy invitados este jueves. Vamos a hablar sobre un tema un poco diferente. Vamos a hablar de la masonería durante el proceso de independencia, también relacionado un poco con la Universidad del Rosario. Entonces, muy invitados a que estén presentes el jueves. Pero no tan diferente porque tiene que ver también con las tertulias que tú hablabas y bueno, esos temas. Está relacionado con esas tertulias también y antes de la independencia. Sí, tienes razón. Sí, va a estar muy bueno el jueves, entonces creo que sigo silenciado. No, ya. Va a estar muy bueno el jueves, así que por favor, invitadísimos e invitadísimas, les esperamos como siempre. Y ya para finalizar, bueno, primero que todo hacer y recordarles la cuñita sobre las exposiciones del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Entonces, entran a exposicionesarchivo.urrosario.edu.co y allí van a encontrar un poco de lo que nos estaba hablando nuestra panelista el día de hoy. Recordarles también la página del Museo de la Universidad del Rosario. Entran como urrosario.edu.co/museo y bueno, ahí van a encontrar un poco la representación de lo que es el museo. Pueden acceder también a nuestros recorridos virtuales. Tenemos también aquí el Facebook, entonces nos encuentran como @museo.ur o Museo de la Universidad del Rosario. Nuestro Twitter, @museo_ur. Nuestro Instagram, también museo_ur. Aquí estamos publicando constantemente todos nuestros conversatorios y bueno, muchísimas cosas más para que nos sigan. Nuestro canal de YouTube, que últimamente se ha estado moviendo muchísimo. Gracias también pues por el apoyo a todas las personas que nos están viendo aquí para poder revisar cada uno de los conversatorios que hemos hecho a lo largo de estos meses. Entonces, si se han perdido alguno, invitadísimos a que ingresen y los repasen. Y finalmente, digamos, esta plataforma de Google Arts and Culture, Dani. Bueno, estamos también innovando en esta plataforma. Nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Acá van a encontrar exposiciones destacadas y asimismo van a encontrar las distintas obras con las que contamos en el museo. Si de pronto se les dificulta un poco en la página oficial de la universidad donde aparece el museo, acá nos encuentran súper rápido y acá pueden visibilizar todas las obras, tienen su descripción, fecha, absolutamente todo para que conozcan esta plataforma, la revisen. Bueno, nuevamente a nuestras panelistas, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí, por compartir pues, sus conocimientos, por hablar un rato con nosotros sobre las mujeres, que es un tema pues se me hace muy A importante. ustedes por la invitación. Y bueno, muchas gracias también al equipo de museo, muchas gracias a los participantes, gracias por acompañarnos en esta hora, gracias por siempre estar viéndonos. Y los esperamos el jueves. Muchas gracias, Ingrid. Gracias, María Clara. No, a ustedes por la invitación. Nos vemos. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Chao.